Mi esposo siempre decía que yo estaba imaginando cosas cuando dudaba de él, hasta que encontré pruebas que no podía negar. Pero en lugar de mostrarle que sabía, cambié todo a mi favor y esperé a que él mismo se encerrara sin salida. No sé exactamente en qué momento dejé de confiar en mi esposo, pero sí recuerdo cuando empecé a sentirme como una idiota dentro de mi propia casa. Llevamos 7 años casados, vivimos en un apartamento normal en las afueras, tenemos rutinas bastante simples, trabajos estables, nada fuera de lo común, y por mucho tiempo pensé que eso era suficiente. El problema es que, de un tiempo para acá, él empezó a cambiar, pero no de una forma escandalosa que cualquiera notaría, sino en pequeños detalles que se te meten en la cabeza y no te dejan tranquila. Al principio eran cosas que yo misma intentaba justificar, como que llegara más tarde del trabajo o que de repente le diera por salir a despejarse sin avisar mucho, pero cada vez que le preguntaba algo, él reaccionaba como si yo estuviera exagerando. Me decía que estaba cansado, que no todo giraba alrededor de mí, que tenía que dejar de ver problemas donde no los había. Y lo decía con esa seguridad que te hace dudar de ti misma. No gritaba, no hacía escenas, simplemente me miraba como si yo fuera la loca, y con el tiempo eso empezó a joderme la cabeza más de lo que quiero admitir. Hubo una época en la que de verdad pensé que el problema era yo. Me encontraba pidiéndole perdón por haber preguntado cosas tan simples como por qué había llegado tarde o con quién estaba hablando en el teléfono. Él se molestaba, se quedaba en silencio o me respondía con ese tono de fastidio que te hace sentir pequeña, y luego al día siguiente actuaba normal, como si nada hubiera pasado. Ese ciclo se repitió tantas veces que terminé acostumbrándome, lo cual ahora me da rabia solo de pensarlo. Pero algo dentro de mí no se callaba del todo. Era como una sensación constante de que había algo más, algo que no encajaba, y por más que intentara ignorarlo, siempre volvía. Hace unos 3 meses pasó lo que terminó de romper todo. Él salió diciendo que iba a hacer una vuelta rápida, algo sin importancia, y dejó su laptop abierta en la sala. Yo estaba viendo televisión y ni siquiera tenía intención de revisarla, pero empezaron a entrar correos, uno tras otro, y fue imposible no verlos. No tuve que buscar nada. Literalmente estaban ahí, frente a mí. Mensajes que no dejaban espacio para dudas, conversaciones que iban mucho más allá de lo que cualquier persona podría justificar. No era una equivocación ni algo que se pudiera explicar con una excusa barata. Eran planes, encuentros, fotos, y lo peor es que no se trataba de una sola persona. Había varias, y por la forma en la que hablaba con ellas, no era algo reciente. En ese momento no lloré. Pensé que lo iba a hacer, que me iba a derrumbar o algo así, pero lo único que sentí fue una calma rara, como si algo dentro de mí se hubiera apagado de golpe. Creo que fue porque entendí exactamente lo que iba a pasar si lo enfrentaba. Iba a negarlo todo, iba a dar la vuelta a la situación, iba a decir que yo estaba sacando conclusiones, que estaba invadiendo su privacidad, que todo era producto de mi imaginación. Y lo peor es que probablemente habría logrado confundirme otra vez. Así que cerré la laptop y me quedé sentada un buen rato sin moverme, pensando en todo lo que había pasado durante estos años y en cómo, poco a poco, me había ido haciendo dudar de mí misma. Y ahí fue cuando tomé una decisión que no se me ha salido de la cabeza desde entonces. No le iba a decir nada. No iba a hacer una escena, no iba a darle la oportunidad de mentirme en la cara otra vez ni de acomodar la situación a su favor. Por primera vez en mucho tiempo, no pensé como su esposa, pensé como alguien que ya está cansada de que la traten como si fuera estúpida. Y en lugar de reaccionar como él esperaba, decidí hacer algo distinto. Algo que no pudiera controlar. Porque si algo tenía claro en ese momento, era que no iba a volver a quedar como la loca de la historia mientras él seguía haciendo lo que le daba la gana. Esta vez no. Actualización 1. Han pasado unas 3 semanas desde que encontré todo en la laptop, y lo más extraño de este tiempo es lo fácil que ha sido fingir que no pasó nada, aunque por dentro sabía perfectamente que todo había cambiado. No fue una decisión impulsiva ni algo que me saliera natural. De hecho, los primeros días fueron incómodos porque tenía que controlar cada reacción, cada gesto, cada palabra para no delatarme. Pero con el paso de los días se volvió casi automático. Seguía con la rutina de siempre, hablábamos de cosas normales, veíamos televisión por la noche, incluso hubo momentos en los que él se acercaba como si nada y yo respondía igual.
Pero ya no era lo mismo porque ahora yo sabía exactamente quién era la persona que tenía enfrente. Lo más jodido es que él no tenía ni idea de nada. De hecho, parecía más tranquilo que antes, como si de repente todo estuviera mejor entre nosotros, y creo que eso fue lo que más me confirmó que había tomado la decisión correcta al no enfrentarlo de inmediato. Si lo hubiera hecho, habría tenido tiempo de reaccionar, de borrar cosas, de inventar historias, de acomodar todo a su manera. Pero al no decir nada, él siguió actuando como siempre, confiado, descuidado, como alguien que cree que tiene todo bajo control. Durante esa primera semana me enfoqué en algo muy simple, guardar todo lo que pudiera sin levantar sospechas. No me limité a tomar fotos rápidas o capturas, sino que empecé a organizar todo con calma, revisando correos, fechas, conversaciones completas, tratando de entender desde cuándo llevaba haciendo esto y con cuántas personas. Me tomó varios días porque no quería hacerlo de forma apresurada y cometer errores, y mientras más revisaba, peor se volvía la situación. No era algo reciente ni una aventura aislada, llevaba casi un año manteniendo varias relaciones al mismo tiempo, usando excusas diferentes conmigo y con ellas. Moviéndose con una facilidad que me hizo cuestionarme como no me había dado cuenta antes. También empecé a notar detalles que antes me parecían normales y que ahora tenían sentido. Los gastos que no cuadraban, los fines de semana en los que decía que tenía trabajo pendiente, los cambios de humor sin razón aparente. Todo encajaba, pero no de una forma que me hiciera sentir peor, sino de una manera que me daba claridad. Ya no había dudas, ya no había espacio para interpretaciones, ya no estaba imaginando nada. La segunda semana fue cuando dejé de sentir esa mezcla de shock y tristeza, y empecé a pensar con más frialdad. Me di cuenta de que no se trataba solo de engaños, también había dinero de por medio. Revisando estados de cuenta y correos encontré pagos de hoteles, regalos, cenas, cosas que definitivamente no tenían nada que ver con gastos normales. Y no era poco dinero, era una cantidad considerable que se suponía que estábamos ahorrando para planes que habíamos hablado juntos, como cambiar de apartamento o hacer un viaje más adelante. Eso fue lo que terminó de romper cualquier cosa que quedara de empatía hacia él, porque ya no era solo una traición emocional, también era una falta de respeto total hacia lo que habíamos construido. Fue en ese punto donde decidí que no podía quedarme solo con la información, tenía que empezar a moverme. Sin hacer nada que llamara la atención, abrí una cuenta bancaria aparte a mi nombre y empecé a transferir mi parte del dinero poco a poco, cantidades pequeñas que no generaran sospechas. No hice movimientos bruscos ni nada que pudiera levantar una alerta, simplemente fui asegurando lo que me correspondía, pensando en lo que iba a necesitar más adelante. Al mismo tiempo, empecé a informarme sobre el proceso de divorcio en el estado donde vivimos. No quería depender de lo que él dijera o de cómo reaccionara cuando todo saliera a la luz, necesitaba saber exactamente qué opciones tenía y qué podía hacer para no salir perjudicada. Después de investigar un poco, contacté a un abogado y tuve una reunión sin que él se enterara. No entré en todos los detalles en ese momento, pero sí le expliqué la situación general y le mostré parte de la evidencia que había recopilado. La reacción del abogado fue bastante clara. Me dijo que tenía material suficiente para respaldar lo que estaba diciendo y que lo más importante era seguir documentando todo y no hacer movimientos impulsivos. Esa conversación me dio una tranquilidad que no había sentido en semanas. Por primera vez desde que descubrí todo, sentí que no estaba reaccionando desde la emoción sino desde una posición más firme, más organizada. Ya no se trataba solo de haber descubierto una infidelidad, se trataba de decidir cómo iba a manejar lo que venía después. Mientras tanto, en la casa todo seguía igual desde fuera. Él seguía con sus excusas, con sus salidas, con su actitud de siempre, y yo seguía cumpliendo mi papel como si nada estuviera pasando. La diferencia es que ahora cada cosa que hacía la veía con otros ojos. Cada mensaje que respondía, cada llamada que atendía, cada vez que decía que iba a salir, todo tenía un significado distinto, pero ya no me afectaba de la misma forma. Era más como observar algo que ya entendías completamente. Hubo un momento en esa tercera semana que me dejó claro hasta qué punto él estaba convencido de que yo no sabía nada. Estábamos cenando y mencionó de forma casual que últimamente me notaba más tranquila. Incluso dijo que le gustaba que ya no estuviera buscando problemas donde no los había. En otro momento eso me habría dolido o habría generado una discusión,
Pero en ese instante lo único que pensé fue en lo irónico que era que dijera eso sin darse cuenta de lo que realmente estaba pasando. No le respondí nada fuera de lo normal, seguí la conversación como siempre, pero por dentro ya tenía claro que todo esto no iba a durar mucho más. No porque quisiera apresurarme, sino porque ya tenía un plan en marcha y cada día que pasaba me acercaba más al punto en el que no iba a haber vuelta atrás. Ya no estaba confundida ni dudando de mí misma. Ya no estaba esperando a que él cambiara o a que las cosas se arreglaran solas. Estaba tomando decisiones, una tras otra, con la cabeza fría y sin darle ninguna señal de lo que estaba por venir. Y lo más importante de todo es que él seguía sin tener ni idea de que, mientras él creía que todo estaba bajo control, en realidad ya había empezado a perderlo todo. Actualización 2. Pasaron casi 2 meses desde la última vez que escribí sobre esto, y en ese tiempo todo se volvió mucho más claro, pero también mucho más incómodo de manejar, porque ya no se trataba solo de observar y reunir información, sino de empezar a mover piezas sin que nada se saliera de control. Para ese punto, yo ya tenía suficiente evidencia para demostrar lo que estaba pasando, ya había asegurado una parte importante de mis finanzas y ya tenía una idea bastante clara de cómo iba a proceder legalmente. Pero aún faltaba algo que, sin planearlo desde el inicio, terminó encajando mejor de lo que esperaba. Mientras revisaba las cuentas y correos que había guardado, empecé a notar patrones más específicos en sus conversaciones. No todas eran iguales. Con algunas personas era directo, con otras se hacía pasar por alguien completamente distinto, y fue ahí donde entendí que no todas sabían la verdad. Había una en particular con la que llevaba más tiempo hablando, y por la forma en la que se comunicaban, era evidente que ella creía que él estaba en una situación completamente diferente. Como si fuera alguien que ya había dejado su relación o que estaba a punto de hacerlo. No había menciones de matrimonio como tal, ni señales de que ella supiera que yo existía en ese contexto. Esa parte no me generó compasión, pero sí me hizo ver una oportunidad que no había considerado al inicio. No quería hacer un escándalo ni exponer todo de forma caótica, porque eso podía jugar en mi contra, pero tampoco iba a dejar que él siguiera controlando la narrativa cuando todo saliera a la luz. Así que decidí actuar con cuidado, sin involucrarme directamente, pero asegurándome de que la información correcta llegara a donde tenía que llegar. No fue algo inmediato ni impulsivo. Me tomé varios días para revisar bien todo lo relacionado con esa persona, entender qué sabía y qué no, y encontrar una forma de que las piezas encajaran sin que pareciera que venía de mí. Al final, no hice nada complicado ni fuera de lo común, simplemente utilicé información que ya existía y la puse en el lugar adecuado en el momento adecuado. No hubo confrontaciones directas ni mensajes agresivos, solo lo suficiente para que ella empezara a hacer preguntas que él no pudiera responder con facilidad. Lo que pasó después fue exactamente lo que imaginaba, pero verlo desarrollarse en tiempo real fue otra cosa. Él empezó a comportarse distinto en la casa, más tenso, más distraído, revisando el teléfono con más frecuencia, saliendo a tomar llamadas que antes no le preocupaba contestar frente a mí. Hubo un par de días en los que llegó más tarde de lo normal y trató de justificarlo con excusas poco creíbles, pero ya ni siquiera me molestaba escuchar eso, porque sabía perfectamente qué estaba pasando del otro lado. En algún momento de esas semanas, mientras estábamos en la sala, recibió un mensaje y su reacción fue inmediata, como si algo lo hubiera descolocado por completo. Intentó disimular, pero no le salió bien, y aunque no dijo nada directamente, el cambio en su actitud fue suficiente para entender que las cosas ya no estaban bajo su control. Esa seguridad con la que antes respondía todo empezó a desaparecer poco a poco, y en su lugar apareció una especie de ansiedad que no podía ocultar del todo. Lo curioso es que, a pesar de todo eso, conmigo seguía intentando mantener la misma dinámica de siempre, como si aún creyera que podía sostener ambas cosas sin que colapsaran. Seguía hablando de planes a futuro, de cosas pequeñas del día a día, incluso llegó a sugerir que podríamos tomarnos unos días para salir de la rutina, como si eso fuera a arreglar algo. En otro momento eso me habría confundido o incluso habría despertado alguna esperanza, pero en ese punto ya no había espacio para eso. Mientras se lidiaba con lo que estaba pasando por fuera, yo terminé de organizar todo lo que necesitaba. Volví a reunirme con el abogado, esta vez con mucha más información, y definimos los siguientes pasos con mayor claridad. Me explicó cómo funcionaría el proceso, qué podía esperar en términos de división de bienes y qué importancia tenía la evidencia que había reunido.
No era algo que se fuera a resolver de un día para otro, pero tampoco era una situación en la que él tuviera ventaja, y eso era lo único que necesitaba saber. También terminé de ajustar todo lo relacionado con mi dinero. Para ese momento, ya tenía control sobre mis cuentas y había dejado lo justo en las compartidas para no levantar sospechas, pero sin arriesgar lo que me correspondía. No hice movimientos drásticos, simplemente dejé todo listo para que, cuando llegara el momento, no dependiera de ninguna decisión que él pudiera tomar en medio del caos. En la casa, la tensión seguía creciendo, aunque de una forma silenciosa. Él estaba claramente lidiando con algo que no podía manejar como antes, y aunque nunca lo admitió directamente, era evidente que una de esas relaciones ya no estaba bajo su control. Empezó a mostrarse más irritable, más impaciente, y hubo un par de veces en las que intentó iniciar conversaciones incómodas, como si estuviera tanteando si yo sabía algo, pero siempre se quedaba a mitad de camino. Probablemente porque no tenía cómo sostener lo que pudiera salir de ahí. Yo seguí igual por fuera, pero por dentro ya estaba en otro lugar completamente distinto. No había dudas, no había miedo, no había esa necesidad de entender qué estaba pasando, porque ya lo sabía todo. Lo único que faltaba era decidir cuándo cerrar todo esto de una vez, y para ese punto ya no se trataba de reaccionar a lo que él hiciera, sino de elegir el momento en el que ya no iba a tener forma de acomodar nada a su favor. Porque si algo había cambiado en estos meses, era que por primera vez en toda la relación, él no estaba llevando el control de la situación, aunque todavía no se diera cuenta de hasta qué punto eso era cierto. Actualización final. Pasó aproximadamente un mes más desde la última vez que todo empezó a desordenarse de su lado, y para ese punto ya no había nada que ajustar de mi parte. Todo estaba listo, cada documento revisado, cada prueba organizada y cada decisión tomada con la cabeza fría, sin espacio para dudas o arrepentimientos. No fue un momento impulsivo ni algo que decidí de un día para otro, de hecho lo pensé bastante, no porque quisiera darle otra oportunidad, sino porque quería asegurarme de que cuando todo saliera a la luz, él no tuviera forma de moverse ni de manipular la situación como lo había hecho durante años. Ese día no fue diferente a cualquier otro en apariencia. Él estaba en la casa, haciéndolo de siempre, con esa actitud que había recuperado a medias, como si todavía estuviera tratando de convencerse de que podía sostener todo sin que se le viniera encima. Yo había salido más temprano con la excusa de resolver unas cosas, pero en realidad estaba terminando de cerrar detalles con el abogado y confirmando que todo estuviera en orden para dar el siguiente paso. Cuando regresé, no sentía nervios ni ansiedad, lo único que tenía claro era que ya no había vuelta atrás. Esperé el momento en el que estuviéramos los dos en la sala, sin distracciones, sin televisión, sin teléfonos en la mano, y simplemente le entregué los papeles. No hice una introducción larga ni traté de suavizarlo, porque no tenía sentido hacerlo. Al principio no entendió qué estaba pasando, miró los documentos, volvió a mirarme y preguntó qué era eso, como si de verdad no pudiera conectar lo que tenía enfrente con todo lo que había estado haciendo. Su reacción no fue inmediata, tomó unos segundos en procesarlo, y cuando lo hizo, su cara cambió por completo. Intentó hablar, empezó con esa forma suya de buscar una explicación rápida, preguntando si esto era en serio, si estaba exagerando, si podíamos hablarlo, pero no lo dejé avanzar demasiado. No levanté la voz ni hice una escena, simplemente le dejé claro que sabía todo, no de forma general ni ambigua, sino con detalles específicos que no dejaban espacio para que intentara negar lo evidente. Le mencioné las conversaciones, las fechas, los lugares, el dinero, y en la medida en la que hablaba, su expresión pasó de confusión a una especie de desesperación que no había visto antes. Por primera vez desde que lo conocía, no tenía una respuesta lista. No podía decir que yo estaba imaginando cosas, no podía darle la vuelta a la situación ni intentar hacerme sentir culpable. Intentó justificar algunas cosas, dijo que no era lo que parecía, que había estado confundido, que no sabía cómo salir de eso, y en otro momento esas palabras habrían tenido algún efecto en mí. Pero en ese punto ya no significaban nada. No era solo lo que había hecho, era todo el tiempo en el que me hizo dudar de mí misma mientras él sabía exactamente lo que estaba pasando. Hubo un momento en el que incluso intentó cambiar el enfoque, preguntando por qué había revisado sus cosas, como si eso fuera el problema principal, pero ni siquiera siguió por ese camino porque no tenía fuerza para sostenerlo. La realidad era demasiado evidente y no tenía cómo escapar de eso.
Terminó admitiendo más de lo que probablemente quería, no porque quisiera ser honesto, sino porque ya no tenía otra opción. Después de eso vino lo que uno esperaría en una situación así, pero verlo en persona es diferente. Intentó disculparse, dijo que había cometido errores, que podíamos arreglarlo, que no quería perder lo que teníamos. En medio de todo eso incluso llegó a decir que estaba dispuesto a cambiar, como si eso fuera suficiente en ese momento. La diferencia es que yo ya no estaba en el mismo lugar emocional que antes, no estaba reaccionando desde el dolor inmediato, sino desde todo el proceso que había vivido en silencio durante meses. No hubo una discusión larga ni un intercambio de reproches. No tenía sentido desgastarme en eso porque todo ya estaba dicho, todo ya estaba claro y no había nada que él pudiera agregar que cambiara la decisión. Le expliqué de forma directa cómo iba a proceder el proceso, lo que ya estaba en marcha y lo que venía después. No entré en detalles legales complicados, solo lo suficiente para que entendiera que no era algo que pudiera detener o modificar con una conversación. En los días siguientes, la casa se volvió un espacio incómodo, pero ya no desde la incertidumbre, sino desde el hecho de que todo estaba roto de forma definitiva. Él intentó varias veces volver a hablar, cambiar el tono, buscar momentos en los que pudiera convencerme de reconsiderarlo, pero cada intento se sentía igual, vacío, tardío, sin peso real. Ya no había confianza, no había respeto y definitivamente no había una base sobre la cual reconstruir algo. El proceso legal empezó poco después y, como era de esperarse, no fue sencillo, pero tampoco fue el desastre que él probablemente imaginaba poder manejar. La evidencia que había reunido tuvo su peso, no solo en términos de lo que había pasado, sino en cómo se habían manejado las finanzas durante todo ese tiempo. No era una situación en la que él pudiera salir limpio o fingir que todo había sido un malentendido. Lo más irónico de todo esto es que, durante tanto tiempo, me hizo sentir como si yo estuviera exagerando, como si todo estuviera en mi cabeza, como si el problema fuera mi forma de ver las cosas. Y al final, fue él quien terminó atrapado en algo que no pudo controlar, no porque yo hiciera algo extraordinario, sino porque simplemente dejé de reaccionar como él esperaba y empecé a actuar con tiempo. Con calma y con intención. Ahora, viendo todo en perspectiva, no siento la necesidad de hacer un escándalo ni de buscar alguna especie de cierre dramático. Todo lo que tenía que pasar ya pasó, y aunque el proceso no ha terminado del todo, lo importante es que ya no estoy en ese lugar donde dudaba de mí misma. Él tomó sus decisiones durante mucho tiempo creyendo que no habría consecuencias reales, y cuando finalmente llegaron, no supo qué hacer con ellas. Y eso es lo único que realmente importa en todo esto.